El escapulario es una película mexicana estrenada en 1968, dirigida por Servando González. Aunque muchas veces se le asocia al cine clásico mexicano, en realidad pertenece a una etapa posterior a la época de oro, pero conserva elementos muy cercanos a ese cine. La película fue dirigida por Servando González, quien también participó en el guión, junto con Jorge Durán Chávez y Rafael García Travesi. La fotografía estuvo a cargo de Gabriel Figueroa, y la música fue compuesta por Gustavo César Carrión. El reparto principal estuvo integrado por Enrique Lizalde, Ofelia Guilmain, Enrique Aguilar, Carlos Cardán, Federico Falcón, Alicia Bonet, Eleazar García Chelelo, Jorge Rusek, Jorge Labat y José Carlos Ruiz. La filmación se realizó entre el 20 de junio y el 22 de julio de 1966, principalmente en los estudios Churubusco y en locaciones de Tepoztlán, el entonces Distrito Federal, y en Puebla, pero fue Tepoztlán el escenario visual más importante. Uno de sus mayores valores es la fotografía de Gabriel Figueroa. La película aprovecha el blanco y negro para crear una atmósfera sombría, sus paisajes y su tono sobrenatural, al grado de considerarla una de las mejores películas mexicanas de terror o fantasía oscura. Su estreno ocurrió el 18 de enero de 1968 en el Cine Roble de la Ciudad de México, una sala de 4.150 butacas, donde permaneció 6 semanas. La historia se desarrolla durante la Revolución Mexicana. Una mujer moribunda manda llamar a un sacerdote para confesarle que posee un escapulario con poderes milagrosos, capaz de salvar la vida de quien lo porta. El escapulario no funciona como una película de terror convencional, sino como una serie de relatos unidos por un objeto sagrado, pero también como símbolo ambiguo. Puede salvar, pero al mismo tiempo parece cargar una maldición. Esa mezcla entre religión popular y fatalismo mexicano es parte de lo que la hizo tan memorable. Esa mujer es María Pérez, viuda de Fernández, una anciana marcada por el peso de los años y por un secreto que ha guardado durante mucho tiempo. Según ella, salvó la vida de sus hijos en momentos extremos. Sin imaginar, el joven sacerdote será testigo de una serie de historias donde la fe, el destino y lo sobrenatural parecen entrelazarse constantemente. Uno de esos relatos gira alrededor de Pedro, un hombre apasionado y de carácter fuerte, que sueña con construir una vida junto a Rosario. Sin embargo, las diferencias sociales y la oposición de sus familias convierten su amor en algo prácticamente imposible. La relación entre ambos se desarrolla en secreto, marcada por el miedo y la tensión constante de ser descubiertos. Pero justo cuando todo parece perdido, el escapulario vuelve a aparecer como una presencia extraña y casi milagrosa. En un momento crítico, una serie de sucesos inexplicables termina protegiéndolos de una tragedia inminente. Ofelia Guilmain, en el papel de María, aporta una presencia emocional que sostiene toda la película. Su interpretación transmite el dolor, la fe y el peso de los recuerdos de una madre marcada por la tragedia. María insiste en que el objeto posee un poder real, una fuerza que protege a quienes lo llevan consigo. Pero el sacerdote no logra decidir si está frente a una mujer iluminada por la fe o simplemente ante una madre desesperada que busca sentido en las tragedias que marcaron su vida. La tensión aumenta con cada relato. La película arrastra tanto al sacerdote como al espectador hacia una espiral de dudas, donde cada supuesto milagro parece esconder algo inquietante detrás. Cada una de las historias que escucha el padre Andrés lo acerca un poco más al misterio que rodea al escapulario, pero también comienza a confrontarlo con sus propias creencias. Poco a poco, el joven sacerdote deja de ver el objeto como una simple reliquia religiosa y empieza a preguntarse si realmente puede existir algo sobrenatural detrás de él. Las dudas se vuelven cada vez más inquietantes que atormentan al padre Andrés y al espectador, que empieza a sospechar que el escapulario podría esconder una naturaleza mucho más compleja de lo que aparenta. La tensión aumenta todavía más cuando María menciona que el escapulario no siempre ha traído consecuencias positivas. Ahora vayamos a recordar a sus principales actores.
Ofelia Guilmain nació en Madrid, España, en 1921. Debido a la Guerra Civil Española, llegó a México junto a su familia y poco a poco comenzó a abrirse camino dentro del medio artístico. A inicios de los años 40, debutó en el cine mexicano y rápidamente llamó la atención por su presencia fuerte, su voz profunda y esa intensidad dramática que terminaría convirtiéndose en su sello personal. Aunque trabajó en numerosas películas, el verdadero territorio de Ofelia Guilmain fue el teatro. Sobre el escenario, encontró el espacio ideal para desarrollar personajes complejos. En el cine, también dejó huella. Participó en producciones importantes y trabajó con figuras fundamentales como Luis Buñuel, apareciendo en películas como Nazarín y El Ángel Exterminador, consideradas hoy clásicos del cine internacional. Con el paso de los años, Ofelia se convirtió en una presencia habitual de la televisión mexicana, especialmente en telenovelas, donde nuevas generaciones la conocieron como una actriz imponente y de enorme autoridad escénica. Fue madre de 4 hijos, 3 de los cuales siguieron sus pasos en la actuación: Lucía, Esther y Juan Ferrara. Ofelia falleció en la Ciudad de México en 2005, dejando detrás una trayectoria monumental. Enrique Aguilar Bretón fue uno de los actores mexicanos más prometedores. Nació en 1935 en la Ciudad de México y, aunque inicialmente cursó estudios en ciencias sociales, muy pronto descubrió que su verdadera vocación estaba en el mundo artístico. Su debut profesional llegó en 1957 en una obra teatral, y a partir de ese momento comenzó una carrera ascendente que lo llevó a consolidarse como uno de los rostros jóvenes más constantes del espectáculo mexicano. En el cine, apareció por primera vez en 800 leguas por el Amazonas en 1958 y posteriormente participó en diversas producciones importantes de la época. Además del cine, Enrique Aguilar tuvo una presencia importante en la televisión, participando en series como Las aventuras de Dick Turpin y formando parte de las primeras generaciones de actores de telenovela en México. Debutó en ese género con La culpa de los padres en 1963, convirtiéndose poco a poco en un actor frecuente de la pantalla chica. Su historia terminó de manera repentina y trágica. El 31 de enero de 1971, cuando apenas tenía 36 años, Enrique Aguilar murió de forma accidental durante la preparación de un rodaje en una residencia de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes de la época, el actor se encontraba recorriendo la mansión junto a una joven de 15 años, hija de los propietarios del lugar, quien le mostraba una colección de armas antiguas pertenecientes a la familia. La muerte fue prácticamente instantánea, y la noticia causó gran impacto dentro del medio artístico mexicano, pues Enrique Aguilar era considerado una figura en pleno ascenso. Debido a que las investigaciones determinaron que se trató de un accidente, la familia del actor decidió otorgar el perdón legal a la joven involucrada en el suceso. Carlos Cardán, cuyo nombre real fue Carlos López Figueroa, nació en 1932 en Ciudad Lerdo, Durango. Fue un actor mexicano, recordado sobre todo por sus papeles de carácter fuerte, muchas veces como villano, cacique, militar, policía o personaje duro dentro del cine y la televisión mexicana. Su carrera comenzó en el cine con El Escapulario, lo que marcó su entrada a la pantalla grande y lo colocó dentro de una obra que con el tiempo se convertiría en una cinta de culto del cine fantástico mexicano. Más tarde debutó en televisión con la telenovela La Constitución, en 1970. A partir de ahí, construyó una trayectoria muy extensa. Participó en más de 150 producciones entre cine, televisión, teatro y videohomes. Entre sus trabajos más recordados están Las Poquianchis, Llámenme Mike, Los motivos de luz, El imperio de la fortuna, Rojo amanecer, Morir en el Golfo, Gringo Viejo y la telenovela Muchachitas. Carlos Cardán murió el 17 de julio de 2016 en la Ciudad de México, a los 83 años. Su legado permanece como el de un actor sólido, constante y profundamente ligado al cine popular mexicano.
Uno de esos rostros que ayudaron a dar vida, dureza y autenticidad a innumerables historias de la pantalla nacional.